hoy pues les considero mi familia, nos llamamos todos los días y bueno, supongo que es una amistad que va a durar pues mucho tiempo, Mucho ¿no? tiempo. Y estarán contentos, de hecho, de escuchar esto. Y Claro. bueno, así empieza la aventura, así empieza la aventura. Así empieza la aventura. Y esa aventura, cuando, bueno, pues tú vienes aquí a un proyecto de universidad para el tema de accesibilidad, creo, ¿no? Sí, exactamente. Comenzamos un proyecto para desarrollar parte de la investigación que yo hago en la universidad y a nivel personal también desde hace ya 10 años, vinculada con la aplicación de todas las normas reguladoras, tipo Reglamento de Construcciones en México, Código Técnico en España, normas urbanísticas, cómo adecuarlas para que las personas con discapacidad estén incluidos en los futuros diseños de ciudad, ¿no? Entonces, para eso, pues la UNAM y el posgrado de urbanismo se volcaron y, bueno, tuve la oportunidad, he tenido varias oportunidades de impartir varios workshops allí, de dar diversas clases, después he viajado a otras universidades por el país en distintas visitas. Y bueno, la verdad es que es un tema que tiene mucho interés, a nivel de gobierno ha tenido mucho interés, hemos hecho bastantes colaboraciones y yo creo que se han dado pasos importantes, que he tenido la oportunidad de transmitir pues bastante de mi experiencia en España, de casos que conocía y viceversa, y traerme de México tantísimo como me he traído en cada visita y trasladarlo a España, ¿no? Que yo creo que es algo, y te resaltaba antes, importantísimo. O sea, tenemos mucho que aprender en España de México y de Latinoamérica, mucho, de muchas maneras. O sea, igual que de la manera inversa también, ¿no? O sea, yo creo que hay que se nutren mutuamente ambos sistemas en aspectos pues muy distintos, ¿no? Claro, de hecho, muchas veces con profesionales de distintas áreas, cuando llegan a México se sorprenden porque muchas veces, por desgracia o por una falta de información, pensamos que México todavía está en la prehistoria, y no es así. Obviamente hay cosas que está un poco más atrasada y cosas que está más adelantada que incluso que Europa, ¿no? Pero en ese intercambio tan importante en tu profesión, la verdad es que yo creo que puede ser una mancuerna muy interesante. Mi pregunta siguiente es, Maricruz, cuando tú ves una ciudad, una megaciudad como es el Distrito Federal, donde, bueno, entre toda la zona conurbada, pues se considera que diariamente hay 20-25 millones de personas furulando por ahí, edificios, además Ciudad de México, todos sabemos que por desgracia tiene una situación geográfica bastante compleja en cuanto a temas sísmicos, encima está situada encima de lagunas desecadas, es decir, la altitud, los dos volcanes que hay, es decir, está como una zona diciendo no pongas nunca una ciudad aquí, o sea, como si dijera, no pongas una, y ahí la pones, ¿no? Entonces tiene una serie de características, pero en la parte de arquitectura, de accesibilidad, que muchas veces, como decía al principio de esta entrevista, los que somos no tenemos ninguna deficiencia, es decir, pues vemos perfectamente, oímos, podemos caminar, no vamos en silla de ruedas, no nos damos cuenta que hay una cantidad de personas que por desgracia tienen esa minusvalía, podríamos decirlo así, y que vivir en Ciudad de México tiene que ser para todo el mundo es un poco caótico, pero me imagino que con una discapacidad, Maricruz, tiene que ser un poco muy complicado, ¿verdad? Pues la verdad es que me sorprendió mucho desde el tratamiento que había hasta las instituciones que ya había formadas y las intervenciones que había realizadas. Realmente fluye mucho el conocimiento a día de hoy por las redes y es verdad que existían ya muchas alusiones a las intervenciones urbanísticas de carácter más de diseño universal que existen en Europa, existían muchos guiños a distintos puntos de Europa y al mismo tiempo pues la primera sorpresa en la Ciudad de México va a ser su carácter tan patrimonial, ¿no? Para mí, el hecho de reconocer barrios históricos con los que me sentía totalmente identificada de la propia Andalucía, de Claro. España, no sé, desde hablar de Trujillo en Cáceres hasta hablar de la propia Córdoba o de Callejuela de Sevilla, desde el pavimento, incluso pavimentos que en España, pues bueno, estamos un poco intentando eliminar cuando los ves en México y los ves conservados a veces no con intención, sino por el paso del tiempo, porque Claro. nadie lo ha quitado, pues te das cuenta del valor tan grande que tiene y el valor patrimonial que a veces supone el no conservar, ¿no? El hecho de el no eliminar nada para renovarlo. Claro. Entonces, sí me sorprendió que las aceras eran muy grandes, que se usa mucho el concreto, el hormigón, entonces permitía
No así el hecho de que los árboles como crecen tanto, cosa que no suele pasar aquí en el sur, como crecen tanto pues levantan, tienen alguna fisura, alguna grieta, a veces están muy destruidos, pero es cierto que tienen muchas condiciones para ser totalmente accesibles, al tiempo que en temas de movilidad urbana sostenible el transporte es mucho más eficiente. A mí aquello de que un señor de un pesero me dejara en la puerta del sitio donde iba me sorprendió tantísimo que a día de hoy en cada conferencia que doy lo sigo contando, ¿no? O sea, es que voy a la calle tal porque, señores, que cómo se llega, me dice, no hay problema, yo la llevo, señorita, ¿cómo que usted me lleva? Es un transporte público. Entonces me pareció que esa hospitalidad, no solo por personas que van en silla de ruedas o personas con discapacidad visual, sino también personas con discapacidad cognitiva, ¿no? Un turista cuando llega a México, el dialecto no se parece, no nos entendíamos, y yo hablaba y ellos hablaban, y yo hablaba y ellos hablaban, y me pasaba con los alumnos, ¿no? Maestra, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué significa acera? ¿Qué significa farola? ¿Qué significa banco? ¿Qué significa calzada? Y claro, y me quedé como, pero entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, en esa sorpresa de, aquí no me entienden, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues es muy fácil, porque la gente es muy clara, la gente dice las cosas. En España, pues siempre le damos mucho rodeo, nos da vergüenza, no lo decimos, y en México, pues la gente te lo explica. Entonces, a través de esas explicaciones y de mis propios alumnos, que hicieron una labor didáctica tremenda, ¿no? Fui conociendo, examinamos distintos barrios de la ciudad y fuimos conociendo en silla de ruedas sentados, con los ojos tapados y simulando discapacidades, pues durante 15 días simulando pues gran parte de barrios muy influyentes de la ciudad, ¿no? Y detectamos que realmente no eran tan inviables y no quedaba tanto por hacer una inversión grande, pero que a nivel de México ha sido posible hacer en estos años, y en cambio en España pues va de una manera mucho más lenta. O sea, que si México continuara a su ritmo superaría los niveles que actualmente tenemos aquí, ¿no? Basándose en la referencia. Qué curioso, fíjate, no lo sabía, no pensé que, sinceramente, que México, Ciudad de México, estuviera tan avanzada en el tema de la accesibilidad, ¿no?, universal. Pero qué bueno que nos lo dices. También has estado en otras partes de la República, ¿no? Incluso haciendo proyectos determinados para municipios o para estados y demás, porque hay que decir, queridos rezoyentes, que Maricruz Blanco es una de nuestras más referentes y mejores profesionales en este tema. Es una arquitecta muy reconocida a nivel de España y a nivel ya de medio mundo de todos sus proyectos que hace. Acabas de colaborar ahora mismo con la Universidad de Granada en un libro, ¿verdad? Pues sí, es un libro que se llama Infancia y Ciudad. Entonces trata, bueno, una de las publicaciones que llevamos hechas en distintos campos, de abordar cómo debe ser el espacio público en la ciudad, cómo debe pensarse la ciudad de una manera más pedagógica para que los niños estén integrados, ¿no? Mi misión en esta publicación era abordar el tema del diseño universal. ¿Qué está pasando con los niños? ¿Dónde juegan? ¿Qué papel tiene el vehículo frente al peatón? ¿Y qué pasa con esa talla pequeña, ¿no?, en la que se ve todo de una manera distinta? ¿Qué pasa con esos juegos que teníamos de pequeños en una esquina para jugar al escondite, para jugar a la pelota en una plaza improvisada, en un descampado? ¿Qué está sucediendo? Yo creo que es un tema que en España preocupa y en México preocupa mucho más. He tenido oportunidad de contrastarlo con el tema de los caminos al cole seguros, y he trabajado también con la Secretaría de Educación en el DF y también en Sonora y en varios lugares, y me trasladaban mucho esa preocupación tan grande de, pero ¿cómo vamos a dejar a los niños solo ir al colegio? ¿Quién me estás contando? ¿Usted sería capaz? Y yo digo, claro que sí. Lo que pasa es que hay que poner un poco de confianza y de muchos medios de los adultos para que realmente esa libertad exista, porque existe, ¿no? También, o sea, tampoco en España ahora mismo es seguro del todo hacer eso. Es verdad que las condiciones son distintas, pero nadie deja a un niño solo ir al colegio ahora mismo. O sea, vamos con el coche, lo llevamos a la puerta, lo esperamos, y al final ese juego, esa conversación que se produce al salir con los amigos, ese espacio, ¿no?, que yo creo que no deberíamos robarle nunca a los niños, pues se está perdiendo. Y esta publicación abordaba un tema que yo creo que es bastante candente, pues desde UNICEF, desde la ONU, etcétera, el qué está pasando, y especialmente qué está pasando con los niños con discapacidad, ¿no? Imagínate el grado al que llegamos. Si un niño ya es diferente, ¿cómo afrontan los propios niños los niños diferentes? Y bueno, pues hemos trabajado ese tema aquí, lo he trabajado varias veces con colegios, etcétera,
haciendo talleres pues para enseñarles. Y te contaría una anécdota, ¿no? Cuando tú le dices a los niños, porque a todos gustan las matemáticas, los niños dicen, no, sí, no, no sé, que a todos les gusta la lengua, a mí sí, a mí no. Hay alguien que no oiga bien, hay alguien que no vea bien, esta. Y es como, vale, que lo tenéis tan asumido que lo señaláis y todo. Y digo, bueno, entonces a todos os gusta lo mismo, no, maestra, entonces seríamos todos iguales y somos diferentes. Entonces te das cuenta que eso, para alcanzarlo en el nivel universitario, requiere un ejercicio de sensibilización tan grande que no hay que hacer en los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues esa comparación España-México es idéntica y la preocupación de los maestros a nivel educativo pues exactamente la misma, ¿no? Evidentemente con algunos matices, claro. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Maricruz. La verdad es que, bueno, una de las cosas que estábamos hablando antes fuera del micrófono, bueno, queremos que Maricruz a partir de ahora, aunque ella obviamente geográficamente viaja con cierta frecuencia a México, pero su punto de residencia está en España, pero sí nos gustaría que invitarte desde aquí públicamente, aunque sea una vez al mes o cada 2 veces al mes, lo que tú puedas, en que nos hables un poco de accesibilidad, de que nos enseñes un poco también yo creo un poco al civismo urbano de eso, de la accesibilidad para nosotros mismos y para personas que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces eso te invito a, si quieres participar, estaríamos encantados. Y por otro lado, también sé que estás haciendo ahora muchas conferencias a nivel allí en España de lo que es el emprendedurismo, el emprendimiento, ¿no? De los éxitos o de los fracasos que pueden tener personas a la hora de emprender un proyecto, ¿no? No sé si es así lo que estás haciendo ahora, Maricruz. Pues sí, pues colaboro con diversas entidades en temas de emprendimiento porque realmente trabajamos con gente joven, ¿no? Bueno, colaboro en proyectos muy grandes, yo tengo una pequeña parte dedicada sobre todo a la motivación. Pues ¿por qué? Porque realmente yo siempre he trabajado por libre, he colaborado con muchos gobiernos aquí, allí, en todos sitios, a nivel de investigación con varias universidades, todo eso, pero me parece que se sigue promoviendo mucho el emprendimiento, pero apoyando poco al emprendedor en la versión real, ¿eh? La versión real, como le digo siempre que tengo oportunidad a los alumnos, no es el que tiene éxito, es el que ha ganado mucho dinero. Ese ha tenido mucho éxito económico. El verdadero éxito es que cuando pasen los años uno siga haciendo lo que quería hacer al principio y además haya conseguido ir avanzando poquito a poco en su meta. Y si ha ganado o no ha ganado o ha fracasado, también hay que contárselo. Yo le cuento muchas veces y le cuento fracasos míos y algunos bastante reseñables, igual que le cuento éxitos rotundos, pero se los cuento porque le digo, no os creáis, cuando fui por esta línea, llegué aquí, luego me cogí un avión, luego otro, y hice todo esto me salió mal. Y no pasa nada, o sea, el secreto está siempre en no rendirse, en intentar encontrar los apoyos suficientes, porque no es nada fácil, y menos para esta generación, ¿no? Bueno, en el caso de España, para esta generación de la crisis, en el caso de México, como siempre dicen en México, ¿no? Nosotros ya somos de la crisis, nosotros no nos vaya a sorprender, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que hay que impulsar al sector más joven a que desde la propia universidad tengan ya la idea de no tenemos que ser todos asalariados, no, esa comodidad relativa pasa también por renunciar a muchos sueños. Entonces mi espíritu siempre es el de hay que soñar, hay que intentarlo y hay que ponerse las pilas, ¿no? Y hay que formarse en materia de emprendimiento. Uno tiene que saber lo que valen las cosas. Si no sabe lo que valen las cosas y si no gana dinero, no está haciendo un negocio. Eso es fundamental, ¿no? Para poner los pies en la tierra, que a veces cuesta, ¿no? Cuando uno tiene mucha ilusión. Pues sí, así es, Maricruz. Pues yo te emplazo, por favor, a que pues a lo mejor dentro de un par de semanas nos pudieras hacer una cápsula de 10-15 minutos donde nos hables de esto, porque nos encantaría, y yo creo que tu experiencia profesional, personal, puede ayudar a orientar a muchas personas. Y además, bueno, pues tú en el tema personal, profesional, te dedicas un poco a esto. También tengo que decir, ya por ir terminando, Maricruz, en esta entrevista que te agradecemos que nos estés dando, en tu vida personal también hay una parte, como andaluza que eres, la música. Bueno, yo creo que me han dicho que eres una música
una persona que haces música, tocas el piano, ¿verdad? Guitarra, cantas. Dime, cuéntame. Pues sí, mi faceta musical comienza casi al mismo tiempo que la de dibujante, ¿no? Y empieza a los 5 años y bueno, pues me gustaba mucho y mis padres facilitaron un poco el que pudiera hacerlo. Empecé con el piano, la guitarra flamenca, el oboe, el requinto, tocado en bandas de música.